Bien, es momento ahora de trasladarnos en vivo a la provincia de Buenos Aires y está hablando el gobernador. Así es, Axel Kicillof, lo escuchamos. Al que está siendo sometida la Argentina exige acciones extraordinarias del gobierno provincial. Recordemos, nuestro mandato comenzó en una situación de emergencia a la que caracterizamos como tierra arrasada y tuvimos luego que enfrentar la peor epidemia de la historia humana. Así todo, y pese a las dificultades, en los últimos 2 años se había puesto en marcha un claro proceso de reactivación, consolidando en la provincia un plan de infraestructura, un plan de desarrollo productivo e industrial y de ampliación de derechos que empezaba a mostrar resultados muy positivos. Gracias a la puesta en práctica de ese plan, de ese rumbo, pudimos obtener un contundente respaldo en las recientes elecciones. El pueblo de la provincia de Buenos Aires decidió seguir avanzando derecho al futuro. Los bonaerenses respaldaron lo que se hizo en los primeros 4 años de gobierno. Respaldaron las nuevas escuelas, los centros de atención primaria. Respaldaron las obras, el derecho a la salud, a la educación, a la producción, al trabajo, a la dignidad. Y salieron a defender todo lo logrado con su voto. Una mayoría decidió acompañar este rumbo provincial, lo que nos permitió imponernos en 84 municipios y recuperar incluso el gobierno en 16 distritos, incluyendo ni más ni menos que el de la capital de la provincia, que ya es también la capital de este proyecto de desarrollo provincial y el lugar donde vivo hace 4 años con mi familia, la ciudad de La Plata. Semejante resultado, a contramano de todos los pronósticos en una etapa difícil para los oficialismos, fueron el producto de haber gobernado en las buenas y en las malas de manera transparente, dando la cara cerca de la gente con seriedad y responsabilidad, y también de manera federal, sin discriminar a los distritos, por más que no los gobierne el oficialismo. Hoy más que nunca me comprometo con ustedes y a través de ustedes, con el pueblo de la provincia, a seguir gobernando con transparencia, compromiso y sin descanso por el bienestar general, en defensa de los derechos de nuestro pueblo y en defensa irrestricta de los intereses de nuestra provincia. Ahora bien, la sociedad nos volvió a elegir, pero no para que las cosas sigan como están. Nos volvió a elegir para seguir transformando. Estamos orgullosos de lo que se hizo, pero no satisfechos. No queremos que las cosas sigan como están. Nosotros no somos el gobierno de la continuidad, somos el verdadero gobierno de la transformación. Pero esta voluntad de transformar no implica saltar al abismo o experimentar con recetas esotéricas, anacrónicas, importadas o fracasadas, por impactantes que parezcan. Los bonaerenses decidieron y expresaron contundentemente que los problemas no se solucionan con motosierra, ni con dinamita, ni con ajuste. Respaldaron lo que se hizo, pero sobre todo los bonaerenses dijeron que si algo no sobra en nuestra provincia son los derechos, que no sobra Estado. Es al revés, hacen falta más derechos, hace falta más y mejor Estado. Para ser claro, recorrimos y recorremos permanentemente la provincia, sus 135 municipios, y donde vamos se reconoce lo hecho, pero la sociedad reclama por más escuela pública, por más cloacas, por más asfalto, por más luminarias, por más patrulleros, no menos, nunca menos. Sin embargo, esa voluntad mayoritaria de transformación y de progreso encuentra hoy un obstáculo principal. Ese obstáculo son las políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional, a las cuales considero indispensable dedicar un tramo de este encuentro. En las recientes elecciones, a nivel nacional, ganó otro rumbo, otras ideas y otras políticas, diferentes de las nuestras. Una parte importante de la sociedad argentina eligió un nuevo presidente cuyas propuestas no compartimos. Pero en democracia el pueblo es el que manda y por lo tanto respetamos la expectativa de los argentinos que lo eligieron aspirando a un tiempo mejor. Tristemente, esas esperanzas están siendo brutalmente traicionadas. Durante la campaña y al asumir en diciembre este nuevo mandato,
afirmamos, porque nunca fue lo nuestro la falsedad o la obsecuencia, que la propuesta que ganó está en las antípodas de nuestra manera de ver la vida, de entender la política y la economía. Sin embargo, también sostuvimos entonces y sostenemos ahora que vamos a respetar la voluntad popular de los argentinos. Pero en aquel discurso de Asunción exigimos también, apoyados en la legitimidad del voto popular, que el nuevo gobierno nacional debe respetar la voluntad de la mayoría de los bonaerenses que respaldaron masivamente el proyecto de desarrollo, integración y defensa de derechos que llevamos adelante en la provincia de Buenos Aires. Debe respetar a quienes democráticamente eligieron a sus intendentes, a sus diputados y diputadas, y senadores y senadoras, a todos sus representantes. Y eso es precisamente lo que no está sucediendo. El presidente no está respetando la voluntad de los bonaerenses y no está respetando a sus representantes. Y por lo tanto, no está respetando a la provincia de Buenos Aires y a su pueblo. Estamos en presencia de un hecho inusual, prácticamente inédito. En nuestra provincia se impuso un gobierno que no solo no pertenece a la fuerza política del presidente, sino que además viene gestionando hace 4 años, inspirado en ideas y convicciones completamente antagónicas a las ideas del oficialismo nacional. Resulta necesario recordarlo y que se comprenda. En la provincia de Buenos Aires, la fuerza política de Milei fue derrotada en las PASO, en las generales y en el balotaje. En rigor, en ninguna provincia argentina ganó el candidato a gobernador de La Libertad Avanza. Esto es un hecho, pero implica que el presidente deberá aprender a convivir con gobernadores elegidos a través de los mismos mecanismos que lo transformaron a él en presidente, aunque le cueste comprenderlo. La democracia se trata de respetarnos mutuamente y cumplir con la Constitución, con la responsabilidad de cada uno y con las leyes. No se trata de aprietes, de extorsiones, de fundir, de amenazar, de insultar o agredir a quienes no están de acuerdo con sus ideas y proyectos. La democracia no es un teorema, no es el teorema de Arrow, ni se explica con el dilema del prisionero. La democracia es el contrato social que recuperamos hace 40 años y volvimos a elegir para perseguir el bienestar general, respetando las diferencias y procesando los conflictos de manera pacífica, y con memoria, verdad y justicia. Gracias, madres y abuelas. Y digo, 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Ahora, en muy poco tiempo, en el vértigo de menos de 3 meses de gobierno, va quedando dolorosamente en evidencia que las propuestas y valores que ganaron no conducen ni una sociedad mejor ni una mejor economía. Va quedando cada vez más claro que esta dirección que adoptó el país no nos conduce a un mayor alivio ni a más crecimiento y bienestar. Vuelvo a decirlo con la esperanza de que nos escuchen. El recorte, el ajuste solo producen un resultado: dolor, desintegración, frustración, desigualdad, precariedad. Nunca el ajuste es inevitable. Jamás el dolor y el sufrimiento de los que ya sufren es remedio para nuestros problemas. Nuestro pueblo ya hizo demasiados sacrificios. No negamos las dificultades que debe enfrentar el gobierno nacional, pero los trabajadores, los sectores medios, los más vulnerables no pueden seguir haciendo sacrificios. No queremos motosierra ni ajuste. Queremos más inversión para seguridad, para salud, para educación. Austeridad para gobernar, sí. Sacrificios inconducentes para el pueblo, no. También, como bien dijo hace pocos días el Papa Francisco, la legitimidad de origen que otorga haber ganado las elecciones requiere también de la legitimidad en el ejercicio. Sostienen Milei y sus funcionarios que fueron votados para hacer este ajuste. Mienten. En la campaña electoral
se repitió hasta el cansancio que el ajuste esta vez no era para los trabajadores, para la clase media o los más vulnerables. La mentira está a la vista. Las medidas que tomó desde el primer día el gobierno, las que contiene el ilegal DNU, dañinamente vigente, y las que proponían en la ley ómnibus, dejaron en evidencia que los únicos perjudicados son las pymes, los trabajadores, los que menos tienen. Por más que se utilice recursos retóricos y que se señale para atrás al atribuir las responsabilidades, todo el mundo sabe que desde que asumió este gobierno y comenzó a ejecutar su plan, el deterioro que sufrió nuestro país y nuestro pueblo ha sido inmenso y catastrófico. Tampoco son una novedad las excusas. Siempre que un gobierno aplica este tipo de medidas despiadadas para las mayorías, intenta enmascarar la realidad con palabras fraudulentas. Luz al final del túnel, segundo semestre, sinceramiento, precios que estaban reprimidos, acomodamiento de precios relativos, atrasos que de este modo se solucionan, lucha contra una casta. Pero la cosa es más simple, más sufrimiento para las mayorías y más negocios para un puñado de privilegiados. En rigor, el ajuste no es más que una enorme redistribución en contra de los que menos tienen. También se mintió sobre la relación con la política, con la casta. En la campaña se repitió 1000 veces la frase «una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre». Bien, los ministros más importantes son precisamente los que venía este gobierno a reemplazar porque los consideraba fracasados. Son sus palabras. Toto Caputo, ministro de Macri, que endeudó, campeón de la fuga, echado por el FMI, en seguridad y defensa a los 2 candidatos a presidente y vice del macrismo, a los que no paró de agredir y descalificar durante su campaña. Y el famoso DNU, ilegal, y la caída ley ómnibus fueron elaborados por Federico Sturzenegger, elenco estable junto a Cavallo en los 90, en De la Rúa y en Macri. ¿Estos son los nuevos funcionarios que prometió? Por eso decimos que pese a los discursos violentos, pese a los trolls en las redes y a la pirotecnia de agresiones y de insultos, muchos de los votantes de este gobierno nacional perciben que fueron traicionados. El ajuste era para ellos y era para todos. Y el gobierno está lleno de los mismos de siempre, los mismos que varias veces perjudicaron al país. Estos primeros 3 meses nos dieron dolorosos ejemplos de lo que significa un plan de ajuste y redistribución salvaje. Menos salud, menos salarios, menos alimentos, menos jubilaciones, menos seguridad, menos industria, menos pymes. Lo dijimos en campaña, estos dogmas, estos objetivos iban a hacer daño. Frente a semejantes ideas que fue desplegando el actual presidente en campaña, los derechos de los argentinos estaban en riesgo. Pero no se trata de tener razón. Ahora se trata de hacer todos los esfuerzos posibles para enfrentar ese ajuste y esa motosierra y para aliviar o reparar sus efectos. Aún en este brutal contexto, quiero reiterar cuáles seguirán siendo los lineamientos rectores de nuestro proyecto en los próximos 4 años. Gobierno protector, Estado presente y pueblo solidario. No voy a hacer ahora una revisión exhaustiva de todo lo que realizamos durante estos 4 años, pero quisiera destacar algunos indicadores de gestión para ejemplificar de qué se trata centralmente la disputa política e ideológica de este tiempo. Durante la primera gestión inauguramos 211 escuelas, entregamos 168.000 computadoras a estudiantes secundarios. Esos chicos no podían comprarla y entonces, ¿qué pasa? No tenían derecho a disponer de esa herramienta esencial para su futuro. 300.000 pibes disfrutaron de su viaje egresados, mientras se sostenía la actividad en las localidades turísticas de la provincia. Esos chicos no podían pagarlo, entonces no tenían derecho a disfrutar los destinos turísticos, no tenían derecho a que se generen ingresos y trabajo en temporada baja. En los vacunatorios se aplicaron más de 45 millones de vacunas contra el COVID. ¿Cuántas se hubieran aplicado si había que pagarlas en dólares? ¿Solo la plata garantiza que no te mueras? En la provincia entregamos ya 313 nuevas ambulancias de última tecnología que sumamos al sistema público de salud.
ambulancias que salvan vida sin pedir ningún voucher a cambio. ¿Solo pueden acceder a la salud los que tienen recursos para pagar una prepaga? Inauguramos 157 centros de atención primaria de la salud, que llevan el derecho a la salud a barrios, pueblos y localidades olvidadas. Nadie le prohibió a las empresas privadas hacer una clínica en esos barrios y en esos pueblos, pero ¿saben qué? No es negocio. En la provincia, más de 2 millones de familias reciben un módulo alimentario del programa Mesa en las escuelas. ¿Cuál es la idea si se interrumpe? ¿Que pasen hambre porque no tienen recursos? De un gobierno que en los discursos hacía eje en la seguridad, recibimos al asumir 900 patrulleros destruidos para cuidar a 17 millones de habitantes. Pudimos adquirir en este tiempo 5.200 nuevos patrulleros. Creamos la Escuela de Policía Rural. Sumamos más de 5.000 nuevos policías y abrimos 16 nuevas bases de fuerzas especiales en los barrios más peligrosos. Todo esto se hizo con inversión pública, obra pública y trabajadores estatales, nuestra policía. Si no, la seguridad es solo para quienes pueden contratarla. Asfaltamos 17.500 calles de tierra. Realizamos mejoras en 8.500 kilómetros de ruta. Construimos 600 kilómetros de nuevas autopistas e intervinimos 4.500 kilómetros de caminos rurales para mejorar la seguridad vial y la integración de toda la provincia. Hicimos más de 21.000 viviendas en conjunto con el Gobierno Nacional. La familia que no tiene suficiente para comprar un terreno y construir su casa nunca va a poder acceder a una vivienda digna. Desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con créditos por 11,7 billones de pesos a empresas, duplicamos los clientes pymes y llegamos así a 1,2 millones de clientes, para que produzcan más y para que crezca el empleo. Hoy utilizan la cuenta de DNI, principal, primera billetera virtual de la Argentina, casi 9 millones de bonaerenses todos los días. Es la primera billetera virtual. Fue desarrollada por el Estado. Los descuentos con cuenta DNI que acompañan a los bonaerenses en los momentos difíciles son subsidios que hay que recortar. Nada impide que lo haga la banca privada, pero solo lo hace nuestra banca pública porque no busca la máxima rentabilidad, sino el máximo bienestar del que es su único dueño, el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Es una enumeración muy resumida, pero arroja una advertencia para el pensamiento libertario. Todo esto no lo hizo la mano invisible del mercado, lo hizo el Estado bonaerense. Eso que el presidente llama organización criminal. Criminal es frenar esas políticas y desmantelarlas. Criminal es parar obras de cloaca, agua, vivienda, ruta. Criminal es interrumpir de un día para el otro la transferencia de recursos que son para la seguridad, la salud, el transporte y la educación. El pueblo y la historia juzgarán como imperdonable la indiferencia y hasta el goce sádico por el sufrimiento ajeno que estamos presenciando. Es exactamente al revés, el contrario de lo que hicieron en nuestro país Néstor y Cristina, con auténtica rebeldía y amor por la patria. Sin el peso que significó la pandemia durante el primer mandato y con todo lo hecho como base, empezábamos este segundo ciclo ilusionados y decididos a continuar con el mismo ritmo. Si en 2 años, sin contar la pandemia, por ejemplo, construimos 200 escuelas, en 4 podíamos triplicar lo hecho. Y esperábamos concretar en esta etapa grandes transformaciones más profundas, más estructurales, vinculadas a la infraestructura, la educación, la salud, la vivienda, la seguridad ciudadana, estimulando siempre la producción, la industria, esa industria que no se menciona nunca en los discursos nacionales, el consumo, el trabajo, integrando y desarrollando a nuestra provincia de Buenos Aires. A eso nos comprometimos, pero en menos de 90 días la situación cambió drásticamente. Si bien cuando asumió Milei había inflación y una necesidad imperiosa de mejorar los salarios y la distribución, ahora estamos en un escenario no solo sustancialmente más grave, sino completamente distinto e inédito. ¿Qué ocurrió? Lo quiero decir con claridad.
Por decisión del presidente, en base a su dogma ideológico, el Estado Nacional no solo está aplicando un plan de ajuste tradicional y catastrófico, sino que está desertando de sus obligaciones más constitutivas, de sus tareas más elementales e irrenunciables. En 90 días nos dejan una primera enseñanza y advertencia. El presidente Milei no quiere achicar el Estado, sino desintegrarlo, y lo reconoce. Este objetivo que abraza Milei, llegar al gobierno para desintegrar el Estado, tropieza, sin embargo, con un primer y determinante obstáculo, ni más ni menos que nuestra Constitución Nacional. El 30% de los sufragios que consiguió en la elección general, más su triunfo en el balotaje con los votos prestados de una tercera fuerza, de ninguna manera lo habilita a destruir el Estado, nuestro Estado Nacional. Por más que crea que es portador de un mandato divino, que lo envió a refundar el país, el artículo 1 de nuestra Constitución, inspirado precisamente en ideas de Alberti, es taxativo. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, según establece la presente Constitución. Argentina es republicana, así que el presidente debe respetar, aunque no tenga las mayorías, la división de poderes a los diputados, diputadas, senadores y senadoras. Argentina adoptó un régimen representativo en todos los niveles de gobierno, así que el presidente debe respetar no solo a diputados y diputadas, sino también a gobernadores y a todas las autoridades elegidas por el pueblo. Argentina es federal, así que Milei debe respetar a las provincias y a sus pueblos. Eso implica cumplir las leyes y las normas y dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben sus leyes, que lastiman los intereses de las provincias. Juramos sobre la Constitución de la provincia de Buenos Aires, defenderla y hacerla cumplir. Eso haremos. El Gobierno Nacional no tiene como función repartir limosnas ni recursos discrecionales a las provincias, sino que tiene la obligación de contribuir al sostenimiento también de la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura que necesita el pueblo argentino y que, para su información, no vive en un modelo teórico, sino en el territorio de las provincias argentinas. Hacerlo no es optativo, es lo que está obligado a hacer el Gobierno Nacional. En caso contrario, como ocurre hoy, el Gobierno Nacional está abandonando, está desertando de las obligaciones que tiene. También el presidente juró sobre la Constitución y tiene que respetarla. Disolver al Estado puede ser el objetivo explícito del anarcocapitalismo. Por más dificultades y problemas que haya, creer que todo funcionaría mejor si no hubiera Estado es una muestra ridícula de terraplanismo ideológico, conceptual y cultural. Y su puesta en práctica ya está mostrando que solo redunda en un mayor abandono para los que menos tienen y en un saqueo de los recursos naturales nacionales, en la pérdida de soberanía y en el enriquecimiento de los que más tienen. El Estado, por más falencias que tenga, representa el interés general. Sin Estado rige la ley de la selva. No es una cadena alimenticia donde el más fuerte se come al más débil. Es una sociedad donde a través del trabajo, del esfuerzo y de la solidaridad se intenta colectivamente que todos progresen. La ideología que tratan de implantar es incompatible con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestros valores y con nuestra Constitución Nacional. Repito, juró por una Constitución que garantiza los derechos, los mismos derechos que a veces parece que desprecian, atacan y ridiculizan.
En la provincia de Buenos Aires y en todo el país, esta política de abandono y desprotección está provocando un deterioro y un daño que son enormes, multiplicando la angustia, la desesperación y la incertidumbre de una sociedad que aspiraba a una etapa de reparación. Atacar la naturaleza igualadora del Estado es profundamente dañino en sociedades desiguales como la nuestra, y es además totalmente inoportuno. El contexto mundial exige estados protectores. Los países que el propio Milei admira se construyeron y llevan adelante hoy las mismas políticas que aborrece. Europa, Estados Unidos o Israel ejecutan políticas proteccionistas para cuidar la producción y el trabajo de sus ciudadanos. Muchos de ellos subsidian el transporte. Todos tienen ambiciosos planes de obra pública. En todos se regulan los mercados y se limita el monopolio. En todos el Estado interviene y mucho para defender al consumidor y promover la competencia. Sus presidentes, ya sean más de derecha o más de izquierda, defienden la soberanía de sus países con todos los instrumentos y limitan la intervención extranjera. Y para esas tareas y objetivos tienen una sola y la misma herramienta: el Estado que aquí en Argentina Milei se propone destruir desde dentro. Como señala el Papa Francisco, en esta etapa de la historia el Estado es más necesario que nunca. A continuación voy a describir rápidamente esta política de desprotección, repasando algunas de las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional y reseñando el impacto que sobre nuestra provincia causaron en menos de 90 días. Más allá de la pirotecnia de campaña, el plan económico que resolvió aplicar el presidente finalmente no es ni nuevo ni original. Se trata de un plan de ajuste ortodoxo que, según sostuvo Milei, él siempre aborreció. Así, a los 2 días de asumir, ordenó hacer la devaluación voluntaria más formidable de la historia argentina. Depreció la moneda en 118% y puso en marcha la desregulación de los mercados de bienes y servicios básicos e imprescindibles para la sociedad. El abandono de las funciones del Estado llevó a las nubes los alquileres, los remedios, el combustible, los alimentos, las prepagas, las cuotas de los colegios, en fin, todo. Devaluar y desregular los precios es lo que siempre hacen estos planes económicos. La novedad, es cierto, es que por primera vez se hizo con mayor profundidad y velocidad, pero sin ninguna medida de compensación, sin red, sin acompañamiento, sin piedad. Al final, la famosa libertad era solo libertad para los precios, libertad para el abuso, libertad de ganancia desmedida para los sectores concentrados, y al otro lado pide buscar la sumisión, la resignación y el abandono cuando no se puede pagar. Libertad para los libertarios parece ser...